I believe that I want to bring some clarity about the Holy Spirit. Voy a hablar un poco claro acerca del Espíritu Santo. And while we're preaching, Y mientras que estamos predicando, if you have questions si tú tienes alguna pregunta about the Holy Spirit, acerca del Espíritu Santo, lift up your hand and ask, levanta tu mano y pregúntanos con confianza. and we could talk about it. Y podemos hablar acerca de tu duda. Because I believe this is a very important subject. Porque yo creo que este es un asunto muy importante acerca del Espíritu Santo. But there is a lot of confusion about this subject. Porque acerca de este asunto hay mucha confusión a veces. I travel all over the world, Yo viajo por todo el mundo. and I'm with a lot of different denominations and circles in the Christian faith. Y yo trato con muchísimas diferentes denominaciones Aleluya. en la fe. I travel and I minister with Pentecostals, Yo ministro a los pentecostales, and I travel and minister with Baptists. también ministro a los bautistas, I travel and minister with Nazarenes. también yo ministro a los nazarenos, I've ministered around born-again Catholics. también yo ministro a los que han nacido de nuevo, a los católicos. And all of them have different views about the Holy Spirit. Y todos ellos tienen diferentes ideas acerca del Espíritu Santo. The charismatic Pentecostals Los pentecostales are carismáticos, all hallelujah, karamakata. ellos hacen aleluya, gloria a Dios. Esos son los carismáticos, no sé si los han visto como así. Okay. Hallelujah. And all the Baptists I know, Y los bautistas que yo conozco, no. No. ellos bien serios, hermano, ellos nomás dicen no. No. And they fight. Y lo serio es que se pelean, hermanos. They fight. Eso es lo triste, que se pelean unos con otros. And we're usually so busy fighting each other Y lo triste es que cuando se están peleando unos con otros, about the Holy Spirit y la causa por la que se pelean unos con otros es por causa de la enseñanza del Espíritu Santo. that we don't come together and unify to win the world for Jesus. El problema es que no nos venimos a unir todos para estar de acuerdo con Jesucristo. And the devil just laughs at us Y el diablo lo único que hace es que se burla, se ríe de nosotros. because we're so busy fighting each other Porque nosotros nos mantenemos muy ocupados peleándonos about unos con who's otros right. Acerca de quién está correcto y quién no. And that's more important to us than the work of the gospel. Y muchas de las veces, y eso es más importante, el pelearnos unos con otros que ni la palabra What's de Dios. amazing Lo que es maravilloso, is we're all going to spend eternity together. lo increíble es que todos vamos a pasar juntos en la eternidad. So if you're a Baptist, Si tú eres bautista, we'll answer questions in a little bit. ahorita las preguntas If en un you're a ratito. Baptist Si tú eres bautista, and you hate the Pentecostals, y si tú eres bautista y si tú no quieres a los pentecostales, one day you're going to be in eternity with Jesus, algún día, tarde o temprano, vas a estar en el cielo con Jesucristo. and that Pentecostal that you hated Y a ese pentecostal que tú odiabas, is going to be with you va a estar contigo forever. por siempre. Everybody say forever. Todos digan por siempre. And when we're all there, Y cuando estemos allá, we're going to be like, oh, my brother. y cuando estemos allá, el bautista con el pentecostal van a abrazarse y decir juntos Amen. por siempre. Amen. But if you're a Pentecostal Pero también si tú eres pentecostal, and you're like, I can't stand that Baptist, y si tú eres pentecostal y si tú dices yo no quiero estar con ese bautista, one day you're going to go be with Jesus, algún día tú vas a también estar con Jesucristo. and you might not think they're going to be there. Y a lo mejor vas a pensar que el bautista no va a estar allá en el cielo. And guess who's going to be there with you forever? ¿Y qué crees? Que él va a estar contigo por siempre. The Baptist. El bautista va a estar Because contigo. we're all born again. ¿Sabes por qué? Porque todos And we're nacemos de all a nuevo. part of the same family. Todos somos de la misma familia. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Hallelujah. Dios, gloria Here's a the Dios. amazing thing though. When we all get there, you know who else is going to be there? Mira, cuando lleguemos al cielo, ¿sabes quién más va a estar ahí? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. And if you didn't believe in him here, Y si tú no crees en el Espíritu Santo ahorita aquí, you will believe in him then. cuando llegues allá vas a creer en el Espíritu Santo. Because he will be there. Porque Él va a estar allí. Everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. Todos So- digan aleluya.
I believe this. God, though, wants us to believe in the Holy Spirit now. Dios quiere que tengamos acceso a creer en el Espíritu Santo ahora. And a lot of people fight Y mientras que muchos se pelean, on if when you're born again, cuando tú naces de nuevo, do you receive the Holy Spirit? tú recibes el Espíritu Santo. Some people teach when you're born again, you do not. Algunos enseñan cuando tú naces de nuevo, otros no. And then they teach that you're then filled with the Holy Spirit after you're born again. Otros enseñan que tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo después de que tú naces de Then there's nuevo. people that teach you get the Holy Spirit when you're born again. Y otros creen que cuando tú naces de nuevo tienes que ser lleno del Espíritu And you Santo don't receive anything after. y ya no recibes nada después. And I'm here to tell you Y yo estoy aquí para decirte that you receive the Holy Spirit when you're born again. que tú recibes al Espíritu Santo cuando naces de nuevo. Everybody say amen. Todos digan amén. 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 But he also wants to baptize you after you receive him outwardly. Pero también Él te quiere bautizar cuando tú le recibes a Él. And we see this in the life of Jesus. Y nosotros podemos ver esto en la luz de Jesucristo. Now, would you all agree that when Jesus was here, he had Holy Spirit? Todos ustedes creen que cuando Jesucristo estaba aquí, Él tenía el Espíritu Santo. Amen? Amén. Amen? He had him. Él lo tenía. He was born with him. Él nació con Él. So he had a relationship with the Holy Spirit Él tenía una relación con el Espíritu Santo. from the time he was 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and as he grew up. Mientras de que Él tenía la edad de 4, 5, 6, 7, a todo el tiempo Él estaba con el But Espíritu Santo. we also see Pero también podemos ver when he went to the River Jordan que cuando Él fue al río Jordán and John was baptizing, y que cuando Juan el Bautista lo estaba bautizando, and Jesus goes up to him Jesucristo fue a Juan and he says that you are going to baptize me. y Jesús le dijo, Juan, tú vas a bautizarme a mí. And John said, no, you're going to baptize me. Y Juan le dijo, no, Jesús, tú me vas a bautizar But a mí. Jesus said, no, all righteousness will be fulfilled. You're going to baptize me. Jesucristo dijo, no, toda la escritura tiene que ser llevada a cabo. Tú me vas a bautizar a mí. And do you remember what happened when he baptized Jesus? Y luego, ¿tú recuerdas lo que sucedió después que fue bautizado Jesucristo? He went into the water Cuando se sumergió al agua and he came out. y cuando salió del agua. And then it said the Holy Spirit like a dove came upon Jesus. Y dice la palabra de Dios que descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma. See, Jesus was born connected to the Holy Spirit. Jesucristo cuando él nació conectado con el Espíritu Santo. But when he was baptized in the river by John, Pero cuando él fue bautizado por Juan, the Holy Spirit came upon him outwardly. el Espíritu Santo vino literalmente a él. Everybody say outwardly. What is outward? Outwardly, upon you. Todos digan sobre mí. And so there's, in the life of Jesus, En la luz de Jesucristo, we see that he had Holy Spirit within him, nos dice que el Espíritu Santo estaba adentro de él, but then we saw that Holy Spirit came upon him. pero también dice que el Espíritu Santo vino sobre él. And I'm here to tell you that if it happened in Jesus, Y lo que te digo, lo que pasa cuando Jesucristo, he wants it to happen to you too. lo que pasó con Jesucristo, también Él quiere que pase contigo también. Everybody say amen. Todos digan amén. And amén. so I want to read some scriptures Voy a leer unos pasajes de la Biblia, because when you're born again, porque tú cuando naces de nuevo, the Bible says you become one spirit with the Lord. dice la Biblia que tú llegas a ser uno con el Señor. So the Holy Spirit Entonces el Espíritu Santo and your spirit y tu espíritu are joined. se juntan. Everybody say joined. Todos digan se juntan. Se junta. That happens when you're born again. Eso sucede cuando naces de nuevo. It says that God becomes your father Dios viene a ser tu Padre and the Spirit of Christ now lives in you by y faith. el Espíritu de Jesucristo viene a permanecer en ti. But it says that you're joined to the Lord, so Holy Spirit joins you to himself.
Entonces vienes a ser uno con el Señor y el Espíritu Santo también viene a ser uno. And when you're born again, you die to sin. Y cuando tú naces de nuevo, mueres al pecado. You become a new creation. Vienes a ser una nueva criatura. God becomes your father, Dios viene a ser tu Padre and then he hooks you up with the Holy Spirit from within. y él te abraza junto con el Espíritu Santo que está en ti. And Romans 8:16 says his spirit bears witness to our spirit. En Romanos 8, capítulo 8, versículo 16 dice que el Espíritu viene a unirse con nosotros. And it bears witness that we are children of God. Y eso nos viene a hacer que nos testifica que somos hijos de Dios. If you're born again, wave your hand at me. Si tú has nacido de nuevo, levanta tu mano. Wave your hand at me if you know that you're born again. Si tú naciste, levanta tu mano. See, when you were born again, Cuando tú naces de nuevo, your spirit tu espíritu was connected to the Holy Spirit, se conecta con el Espíritu Santo and you became a new creation, y tú vienes a ser una nueva criatura and you died to sin, y mueres al pecado. and you came out of darkness, Sales de las tinieblas and you were brought into his marvelous light y vienes a brillar en la luz by the blood of Jesus. por la sangre de Jesucristo. By the blood of Jesus. Por la sangre de Jesucristo. So right now, being born again, Entonces ahora lo que quiere decir nacer de you nuevo, have the Holy Spirit within your spirit, el Espíritu Santo está unido con tu espíritu and he's convicting you of righteousness. y él te trae convicción acerca de la justicia. He's convicting you of holiness. Él te trae convicción acerca de la santidad. He's convicting you that you're dead to sin and you're a new creation. Él te trae convicción de que has muerto al pecado y eres una nueva criatura. He's convicting you that you came out of the world and you're supposed to be separate Él now. te trae convicción de que tú ya has salido del mundo y vienes a ser ya separado del mundo. Because you've been born again. Pero eso pasa cuando has nacido de nuevo. Oh, everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. So we see Lo podemos ver that when you're born again, que cuando naces de nuevo, your spirit tu espíritu and the Lord's spirit become one. y el espíritu del Señor viene a ser uno. So you have access to Holy Spirit from within. Entonces tú tienes acceso al espíritu, a hablar con el Espíritu Santo. Everybody say from within. A todos digan con él. Oh, hallelujah. But in Acts chapter 2, Pero en Hechos capítulo 2, we should all know this story. deberíamos de saber esta historia en Hechos capítulo 2. It's when the Holy Spirit was poured out upon all flesh. Es cuando el Espíritu Santo bajó a los que estaban reunidos. But see, right before that happened, Pero antes de que eso sucediera, Jesus was telling his disciples, Jesucristo les decía a sus discípulos, and he says this in Acts 1 verse 8. en Hechos capítulo 1, versículo 8, He said, but you pero tú will receive power. vas a recibir poder. Everybody say power. Todos digan poder. Power. He said, Poder. you Tú will receive power vas a recibir poder when the Holy Spirit cuando el Espíritu Santo comes upon you. venga sobre ti, a reposar sobre ti. Everybody say upon. Todos digan sobre mí. You see, right before this, Antes de esto, after Jesus was raised from the dead, antes de esto, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, he was hanging out with his disciples él se mantenía reunido con sus discípulos and he breathed on them. y él sopló. He breathed on them. Él respiró. And he went, Él sopló en ellos el soplo. and it says, and he said, receive the Holy Spirit. Y él cuando sopló dijo, reciban el Espíritu Santo. What happened in that moment? ¿Qué es lo que pasó en ese momento? They were born again. Ellos nacieron de nuevo. Everybody say they were born again. Todos digan, nacieron de nuevo. Okay, so he breathed on them and he said, receive the Holy Spirit. Entonces cuando Jesucristo les sopló, dijo, reciban el Espíritu So they were Santo. born again Entonces ellos nacieron de nuevo and they received the Holy Spirit from within them. y recibieron al Espíritu Santo que moró en ellos. Dentro Everybody de ellos. say within. Todos digan, dentro de ellos. But a few chapters later, Pero unos capítulos después, Jesus says, you will receive power Jesucristo dijo, pero tú recibirás poder when the Holy Spirit cuando el Espíritu Santo comes upon you. venga sobre ti. Everybody say upon. Todos digan sobre mí. So now we see two different scenarios, situations. Entonces ahora
podemos ver dos diferentes escenarios. The first one, he breathed on them, Al primer escenario él sopló en ellos and they received the Holy Spirit, y ellos recibieron el Espíritu Santo. and that's when they were born again. Y es cuando ellos nacieron de nuevo. So they received the Holy Spirit within them. Y recibieron el Espíritu Santo en ellos. But then he immediately tells them, Y inmediatamente Jesucristo les dijo a ellos, go into the upper room go después, pero and tarry and wait y en tierra, until the Holy Spirit comes upon you. ve a Capernaum y esperen aquí hasta que el Espíritu Santo haya llegado a And ustedes. then when he says the Holy Spirit comes upon you, Y cuando el Espíritu venga sobre ti, you will receive power. tú recibirás poder. Everybody say power. Todos digan poder. So then we see the apostles, they obeyed Jesus. Entonces podemos ver que los apóstoles obedecieron a Jesucristo. They went into the upper room, Ellos fueron a esperar and it said they were all with one accord walking around praying. y ellos se permanecían esperando, orando, caminando, orando. Jesus, we worship you. Jesucristo, te alabamos. And they were waiting. Y ellos estaban esperando. What were they waiting for? ¿Por qué es lo que estaban esperando? They were waiting for the Holy Spirit to Eh. come upon them just like Jesus had said. Ellos estaban esperando que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, así como Jesucristo les dijo. And what did he say they were going to receive? ¿Y por qué les dijo que ellos iban a recibir Power. poder? Power. Ellos les dijo que iban a recibir poder. Everybody say power. Todos digan poder. But that was when the Holy Spirit comes upon them. ¿Sabes qué? El poder, hermano, viene cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. So they're all praying in the upper room, Entonces todos estaban orando en un cuarto. and it says when the day of Pentecost was fully come, Y cuando el día de Pentecostés se iba a llegar, there was a sound like a rushing mighty wind. empezó a llegar como un viento And it came recio. in, whoosh, Y el Espíritu Santo llegó como un viento fuerte donde estaban and the ellos. Holy Spirit came upon them. Y el Espíritu Santo cayó donde estaban And they were todos all ahí. filled with the Holy Y Ghost, todos fueron llenos del Espíritu Santo. and they saw cloven tongues of fire on them, Y dice que unos a otros veían llamas de fuego en and sus they cabezas. all began to speak in other Y tongues. dice allí que cada uno empezaron a hablar en nuevas lenguas. And they received power. Y ¿sabes por qué? Porque ellos recibieron poder. So now the disciples Ahora los were discípulos just like Jesus. ya eran como Jesucristo. Because Jesus was born connected to the Holy Porque Spirit, Jesucristo, él nació conectado con el Espíritu Santo. but then he went to the river, Pero cuando fue al río and when he was y baptized, cuando fue bautizado, the Holy Spirit came upon el Jesus. Espíritu Santo vino del cielo y cayó en Jesús. And immediately he was driven into the wilderness to be tempted of the devil and fasted 40 ¿Y days. sabes qué pasó? Inmediatamente cuando él fue bautizado, Dios lo mandó al desierto a pasar 40 días sin comer, And ayunar then he 40 went días. and he preached with power. Y después de que salió del desierto, fue a predicar con poder. But now we see the same thing happening in the disciples. Y después podemos ver lo mismo con sus discípulos. So Jesus raised from the dead by the power of the Holy Spirit. Jesucristo resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. He's hanging around his disciples, Y ya pasó un tiempo con sus and he discípulos breathes on them. y sopló sobre ellos. And he says, receive the Holy Spirit. Dijo, reciban el Espíritu Santo. And they were born again. Y volvieron y nacieron de nuevo. So their spirit El Espíritu de ellos and Holy Spirit y el Espíritu Santo became one. se vino a ser uno. And they had the Holy Spirit within them. Y ya tenían el Espíritu Santo dentro de Oh, ellos. but Jesus Gloria a didn't Dios. want to stop there. Pero Jesucristo no paró ahí. So then he tells them, go into the upper room. Él les dijo, vayan otra vez allá a esperar en el And cuarto. in the upper room, the Holy Spirit then came upon them. Y dice que allí el Espíritu Santo cayó sobre ellos And they received power. y recibieron poder. And so they were filled with power. Ellos fueron llenos de poder. And the first thing that happened when the Holy Spirit came upon Y them, la primera cosa que sucedió cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, they all started to speak in tongues. dice que todos empezaron a hablar en diferentes And one of lenguas. the first evidences of the Holy Spirit coming upon you Y una de las primeras evidencias que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes is the evidence of speaking in other tongues.
tongues. La evidencia es hablar en otras lenguas. Let's turn to Acts 19. Vamos a pongan sus Biblias en el capítulo you have your Bible, 19, Acts 19, 19 de Hechos. we're gonna Hechos read- capítulo 19. And it says this, Y dice esto, Hechos 19, verse 1. empezando en el versículo 1. It says, and it happened Esto es lo que pasó while Apollos went to Corinth cuando Apolos fue a Corintio. that Paul was passing through. Pablo, can you read it? Yeah, no, just repeat. Paul was passing through Pablo estaba pasando and he found some of the disciples. y Pablo encontró a unos de sus discípulos. And look at what it says in verse 2. Y fíjese que en el versículo 2 lo que pasó, He said to them, Pablo les dijo, did you receive the Holy Spirit les preguntó Pablo a ellos, ¿han recibido el Espíritu Santo when you believed? cuando tú creíste? And they said to him, Y ellos le respondieron a él, we have not so much heard whether there is a Holy Spirit. no hemos escuchado nada del Espíritu Santo. And he said to them, then unto where were you baptized? Después de que tú fuiste bautizado, So they said, John's baptism. Juan los bautizó And he said to them, y les dijo a ellos, he said, John indeed baptized with repentance, Juan los bautizó con arrepentimiento, dice ahí, saying that people should believe on him who would come after him, that is Jesus. para que creyeran cuando viniera Jesucristo. And when they heard John preach that, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Y cuando escucharon de Juan, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Let's stop and take a moment to think. Ok, vamos a parar para pensar un poco. So they were baptized by John in the river Mira, ellos, usen su imaginación, ellos fueron bautizados por Juan unto repentance. de arrepentimiento. And they put their faith and trust in Jesus. Y ellos pusieron su fe en Jesucristo. Do you think they were born again? ¿Ustedes creen que ahí nacieron de nuevo? Were they born again? ¿Ustedes creen que ahí nacieron de Oh, nuevo? everybody say yes. Todos dicen que sí. Everybody say yes. Todos digan que sí. If you put your faith and trust in Jesus, do you get born again? Si tú pones tu fe en Jesucristo, ¿tú crees que has nacido de nuevo? Amen. Amen. Everybody say they were born again. Ellos nacieron de nuevo. Todos digan, ellos nacieron de nuevo. Okay, so they're born again. Ellos nacieron de nuevo They were baptized y fueron bautizados and they put their faith in Jesus. y ellos pusieron su fe en Jesucristo. But then Paul, Pero Pablo, it says he went to the disciples. él fue a sus discípulos. Listen to this. They were disciples of Jesus, Fíjense bien, ellos eran discípulos de Jesucristo. which means they were born again and baptized. Ellos habían sido bautizados y nacidos de nuevo. So they had the Holy Spirit within them, Ellos tenían el Espíritu Santo en ellos, but they didn't even know it. pero ellos ni siquiera se daban cuenta. And listen to what he asked them. Y fíjense lo que les preguntó. He says, have you received the Holy Spirit? ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? What did they say? ¿Qué es lo que ellos dijeron? No. 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 Listen, they were born again. Ellos eran nacidos de nuevo. They had Holy Spirit from within, Tenían el Espíritu Santo dentro de ellos, but they hadn't been baptized with Holy Spirit without upon them. pero no habían recibido el bautismo para que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. And so then listen to what happens. Y miren lo que pasó. And when Paul laid his hands on them, Cuando Pablo dice que él impuso las manos sobre ellos, listen to the verbiage really closely. miren muy dequeditamente lo que sucedió. The Holy Spirit El Espíritu Santo came upon them. vino sobre ellos. Everybody say upon. Todos digan sobre ellos. This is so important Es muy importante because we're starting to distinguish the difference. porque aquí podemos ver la diferencia. That when you're born again, Que cuando tú naces de nuevo, the Spirit of God is within you. el Espíritu Santo está dentro de ti. But Paul then said, have you heard of the Holy Spirit? Pero Pablo les preguntó que si habían oído del Espíritu And Santo they said no. y ellos dijeron que no. So then he puts his hand on them and prays, Entonces después cuando dijeron que no, Pablo puso las manos en ellos and y the oró. Holy Spirit came upon Y them. dice ahí que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. And Y they spoke with other tongues. y dice que hablaron en otras lenguas. So the same thing that happened in the book of Acts chapter 2 when the Holy Spirit came upon them, Mira, lo mismo que pasó en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo vino sobre ellos,
they immediately spoke in tongues. Inmediatamente dice ahí que hablaron en otras lenguas. And now we see when Paul laid his hands on the disciples, Y cuando también dice que cuando Pablo puso manos en sus the discípulos, Holy Spirit came upon them. el Espíritu Santo también cayó sobre And ellos. what did they do? ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Somebody tell me, what did they ¿Qué do? es lo que hicieron? Díganme ustedes, ¿qué fue lo que hicieron ellos? What did they do? ¿Qué es lo que hicieron después de que Pablo puso las manos y cayó el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que ellos hicieron? They began to speak in other tongues. Ellos vinieron a hablar en lengua. So listen, when you're born again, Cuando tú naces de nuevo, the Holy Spirit comes within you el Espíritu Santo viene a ti, en and ti, he convicts you of righteousness. y él te trae convicción de la justicia. But just like Jesus had to be baptized in the Holy Spirit, También como Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo, his intention is all of his disciples would be baptized in the Holy su Spirit. intención de él era que también sus discípulos fueran bautizados con el Espíritu And Santo. when you receive the Holy Spirit upon Y you, cuando tú recibes el Espíritu Santo sobre ti, that's when you receive the power. es ahí cuando tú recibes el poder. Everybody say power. Todos digan poder. And immediately after you receive the power, what happens? Y inmediatamente cuando tú recibes el poder, ¿qué es lo que sucede? You speak in other tongues. Dice la palabra de Dios que tú empiezas a hablar en otras Oh, lenguas. hallelujah. Everybody say hallelujah. Aleluya. Todos digan aleluya. Aleluya. A Dios. Gracias a Dios. It is the will of God Esa es la voluntad de Dios for every believer para cada creyente, to be hermano, born again, que después de nacer de nuevo, connected to Holy Spirit from within, que se conecte con el Espíritu Santo but con then it's ellos. also the will of God Esa es la voluntad de Dios for every believer para cada creyente, to be baptized in the Holy que Spirit sean bautizados con el Espíritu Santo, so the Holy Spirit can come upon them para que el Espíritu Santo venga sobre ellos and you'll receive power y que para que tú recibas and you'll poder receive a prayer language. y tú recibes el orar en lenguas. Everybody turn to Mark 16, Todos busquen en su Biblia Mark Marcos 16, 16. Marcos 16. verse 15. Marcos 16, versículo 15. See, this is Jesus talking to this church. Mira, aquí en esta palabra de Dios 16. es Jesucristo hablando con su iglesia. And he said to them, Y Jesucristo les dijo a ellos, es Marcos 16, versículo 15. go into all the world Jesucristo les dijo a su iglesia, vayan a todo el mundo and preach. y prediquen. Oh, we're here preaching, amen? Estamos aquí predicando, amén. Amen. Amén. Go into all the world and preach the gospel to every living creature. Vayan a todo el mundo a predicarles a toda criatura en todas las naciones. And he who believes and is baptized will be saved. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. He who does not believe will be damned. Y el que no creyere será condenado. In verse 17, listen to this very closely. Y mira, por favor, quiero que veas esto muy de cerquitas en el versículo 17. And these signs will follow Y estas señales le seguirán. those, Para ellos. everybody say those. Para ellos, para los It says those who believe. para los que crean, para todos los que crean In my name, en mi nombre, they'll cast out devils. ellos echarán fuera demonios. Oh, everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. Last night we saw a devil delivered. A devil was cast out. Anoche no sé si cuántos vieron a una liberación del diablo. Amen. Aquí. I was praying for that young woman, Él estaba orando por esta mujer joven and I heard the Holy Spirit tell me that she was involved in witchcraft. y el Espíritu Santo le dijo a él, ¿sabes que esta mujer está envuelta So I en la told her, I brujería? said, you've been involved in witchcraft and you're about to get delivered of the devil. Y él le dijo a la mujer, ¿sabes qué? Tú has estado envuelta en la brujería. And we started to pray and we arrepiéntete. said, go in the name of Jesus. Y él empezó a orar por ella, a decir, vete, Jesucristo. She vomited everywhere. Y ella empezó a vomitar. And then she went out, leaned over there, and she vomited for 30 minutes. Y ella salió corriendo para allá y se estuvo vomitando como She por got media fully hora. delivered of a demon. Ella fue liberada por el diablo. And then the team led her to be born again. Y lo primero que hizo ella fue, nació de nuevo. And then she got baptized in the Holy Ghost and started speaking in Y tongues. todos vimos que ella fue bautizada por el Espíritu Santo y empezó a hablar en otras lenguas. Hallelujah. Dale un aplauso a Dios. Glory to God. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Todos Okay, lo so vimos. listen. These signs will follow them that believe. Estas señales le seguirán a todo aquel que crea. I have a question for you. Yo tengo una pregunta Are para you a ustedes. believer?
¿Tú eres creyente? Are you a believer? ¿Tú eres verdaderamente un creyente? Everybody say, I'm a believer. Todos digan, yo soy un creyente. That means this is written to you. Eso quiere decir que esto está escrito para ti, So hermano. you could cast out devils. Tú puedes echar fuera Oh, demonios. hallelujah. And listen what it says. You will speak with Te está diciendo a ti, tú vas a hablar new tongues. nuevas lenguas. Jesus taught La enseñanza de Jesús, every believer Jesucristo enseñó que todo creyente enseñó can speak with new tongues. que todo creyente hablara en nuevas lenguas. That means Eso quiere decir if you're born again, que si tú naces de nuevo, you have the right tú tienes el derecho to be filled with the Holy de Spirit ser lleno del Espíritu Santo and receive the evidence of speaking in other y tongues. recibir la evidencia de hablar en otras Why lenguas. do you have that right? ¿Por qué tú tienes ese derecho? Is it because I'm saying it? ¿Porque yo lo digo? Or is it because the Lord Jesus said ¿O it? es porque Jesucristo te lo está diciendo? Hallelujah. Aleluya. Who said it? ¿Quién lo dijo? Who said it? ¿Quién lo dijo? Who said it? ¿Quién lo dijo? Everybody say Jesus. Todos digan Jesucristo. Say Jesus. Jesucristo. Okay, so Jesus said believers, Jesucristo les dijo creyentes. oh, they could cast out devils. Ustedes pueden echar fuera demonios. Oh, but then it also says believers, Pero también les dijo creyentes. what are they going to do? ¿Qué es lo que van a hacer? Speak in new tongues. Hablar en otras nuevas lenguas. I am here to tell you that Jesus said it's the will of God for you to be baptized in the Holy Spirit and speak in other Yo tongues. vine a decirte aquí que es la voluntad de Dios que tú seas bautizado en el Espíritu Santo y que hables en otras lenguas. And it happens when the Holy Spirit comes upon you. Y eso sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. What's the first thing they did in the book of Acts when the Holy Spirit came upon ¿Qué them? fue lo primero que hicieron donde nos dice en Hechos capítulo 2? ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron cuando cayó el Espíritu Santo? They spoke in other tongues. Hablaron en otras lenguas. What is the first thing that happened in Acts 19 ¿Qué es lo primero que sucedió en Hechos 19 when después the de que apostles cayó? laid their hands on the disciples? ¿Qué fue lo que sucedió cuando Pablo en el Hechos 19 puso las manos sobre ellos? ¿Qué fue It lo que says the sucedió? Holy Spirit came upon them Dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos and they began to speak y in other ellos tongues. empezaron a hablar en nuevas lenguas. So then God wants you to have Holy Spirit within you, Dios quiere que venga el Espíritu Santo a ti, but he also wants you to have Holy Spirit upon you. pero también quiere que el Espíritu Santo caiga sobre Oh, ti. everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. And when Holy Spirit comes upon you, Y lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo cae sobre ti, he brings a prayer language. Él trae el lenguaje de oración, para orar en lenguas. And it's called other tongues. Se dice nuevas lenguas. Listen to this. Acts 10:38 says this. Acts 10:38. Hechos capítulo 10 versículo 38 How God dice Dios anointed los ungió a Jesús of Nazareth de Nazaret with the Holy Spirit con el Espíritu Santo and with power. y con poder. When was he anointed with the Holy Spirit and power? Cuando lo ungió con el Espíritu Santo de poder, When he was baptized in the river. cuando fue bautizado en el río. What happened when he was baptized in the river? ¿Qué fue lo que pasó? Sucedió cuando fue bautizado en el río Jordán. The Holy Spirit came upon him like El a dove, Espíritu Santo cayó sobre él and he started his ministry. y él empezó su And his ministerio. ministry had power. Él tenía el poder cuando estaba ministrando. God has a ministry for you, ¿Sabes una cosa? Dios tiene un ministerio para but he ti. wants that ministry to have power. Y Él quiere que tu ministerio que vas a iniciar lo empieces con poder. And you will receive power Y tú vas a recibir poder when the Holy Spirit comes upon you. cuando el Espíritu Santo caiga sobre ti. And when the Holy Spirit comes upon you, Y cuando el Espíritu caiga sobre ti, you will receive a prayer language tú vas a recibir el hablar en lenguas, called other tongues. que se dice de hablar en otras lenguas. And it is the first evidence that somebody is filled with the Holy Spirit upon them. Y esa es la primera evidencia cuando alguien nace de nuevo y que el Espíritu Santo cae sobre ellos. Esa es la Everybody primera say amen evidencia. if you're still with me. Si siguen con nosotros, todos digan amén. Let's read in 1 Corinthians 14. Primera 1 Corinthians 14. Primera de Corintios capítulo 14. Why would Jesus want all believers to speak in other tongues? ¿Por qué Jesucristo Él quiere que todos sus hijos hablen en otras lenguas? Why? ¿Por qué? He doesn't want you to just speak in tongues for speaking in tongues' sake.
Él no quiere solamente que ustedes hablen en lengua nada más por así. There's a practical reason why Jesus wants believers to speak in other tongues. Hay una razón principal por la cual Jesucristo quiere que tú hables en lenguas. Listen to this, 1 Corinthians 14:2. Es Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2. It says, "For he who speaks in an unknown tongue, Dice, para todos los que hablen en lenguas, he doesn't talk to man, él no estaba hablándole al hombre, but he talks to él estaba hablándole a Dios. God." Everybody say God. Todos digan a Dios. So he's saying, as a believer, Entonces él dijo, como creyente, if you're baptized in the Holy Ghost si tú eres bautizado con el Espíritu Santo and you speak in other tongues, y hablas en otras lenguas, there's a reason why you're going to speak in other tongues. hay una razón por la cual tú necesitas hablar en lenguas. Hay una Because razón. it says when you're speaking in other tongues, Y you're cuan- not talking to man. Porque cuando tú hablas, dice aquí, porque cuando tú hablas en otras lenguas, no le estás hablando al hombre. Who are you talking to? ¿A quién dice aquí que le estás hablando? A Dios. Oh, A Dios. Es lo que dice tu Biblia. You see, if I grab Tony's hand and I say hello, ¿Aló? me and Tony are having a conversation. Él y yo tenemos una conversación. I could talk to Tony, Él puede hablar con Tony. and if we're talking in English, we understand each other. Si empezamos a hablar en inglés, pues nos entendemos. As soon as he were to start talking Spanish, Pero en cuanto yo empiece a hablar en español, I'll understand a little bit, un poquito, él empieza a entender un poquito. but I won't understand most of it. Pero la mayoría no va a entender. But if we both speak in a language we understand, Pero si los dos hablamos en lenguas, los dos nos vamos a entender. we're communicating to one another, Nos vamos a comunicar uno con otro and we're having intimacy and connection. y vamos a tener una conexión, intimidad. So the Bible says if you speak in an unknown tongue, Entonces la palabra de Dios dice que si tú hablas en nuevas lenguas, you're not talking to me, tú no me estás hablando a mí. I'm not talking to you. No le estoy hablando a él. Who are we talking ¿A to? quién, con quién estamos hablando? Everybody say God. Todos digan a Dios. You're talking to Dios. God. Tú estás So hablando con when you're Dios. baptized in the Holy Spirit, Si eres bautizado con el Espíritu you Santo, receive power. tú vas a recibir poder. Our sister received power last night when the Holy Spirit came upon her. Nuestra hermana recibió poder cuando recibió el Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. And she began to speak in other tongues. Y ella empezó a hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? She began to speak in other tongues. Ella empezó a leer en nuevas Well, lenguas. listen, if she goes back to her house and she speaks in other tongues, who is she talking to? ¿Qué pasa si ella llega hablando en lenguas a su casa allá? ¿Quién le va a entender? Dios. Everybody say Dios. Dios. Okay, so God, He wants every believer Dios quiere que todo creyente to receive the Holy Spirit reciban del Espíritu Santo and receive that prayer language. y reciban el de hablar en lenguas. But that language is a direct line of communication where you can talk to God. El hablar en lenguas es una forma de cómo hablar directamente con Dios. Oh, let's keep on reading. Vamos a mantener Verse leyendo. Versículo 4. It says, He who speaks in an unknown tongue, Los que hablan en nuevas lenguas. it says he edifies himself. Wow, dice que los que hablan en nuevas lenguas se edifican ellos mismos. He builds himself up. Se edifican ellos mismos. So if you speak in an unknown tongue, Si tú hablas en lenguas, we know two things are happening. dos cosas suceden. One, you're talking to God. Una, tú hablas con Dios. Two, Dos, you're being built up. maduras, o sea, te edificas a You ti are mismo. growing in your relationship with God. Tú creces en tu relación personal con Dios. Why? ¿Por qué? Because when you speak in other tongues, Porque cuando tú hablas en otras lenguas, you're communicating to God from spirit to spirit. te comunicas con Dios de espíritu a espíritu. Tu 'Cause you're espíritu born del again Espíritu Santo, in the Spirit. porque tú eres nacida de nuevo en el Espíritu. You're born again in the Spirit, Eres nacida de nuevo en Espíritu. and then you're baptized with the Holy Y Spirit, cuando eres bautizada con el Espíritu and Santo, God is a spirit. Dios es Espíritu. So the Holy Spirit brings a spiritual language Entonces el Espíritu Santo trae a ti un lenguaje espiritual that you could communicate to God with in the Spirit. para que tú te empieces a comunicar con Dios en espíritu. Oh, everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. Everybody say hallelujah. Todos digan So aleluya. it
is the will of God Esa es la voluntad de Dios for you to speak in other tongues. para que tú hables en nuevas lenguas. It is the will of God Esa es la voluntad de for you to Dios speak in other tongues. que tú hables en otras lenguas. Why does God want you to speak in other tongues? ¿Por qué Dios quiere que tú hables en otras Why? lenguas? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because he knows if you speak in other tongues, Porque si tú hablas en otras lenguas, you're talking to him. tú estás hablando con Él. Amen? Amén. Amen? Amén. Now, Paul did say in 1 Corinthians 12, Dice aquí en Primera de Corintios capítulo 12, he said, do all speak in tongues? todos ustedes que hablan en lenguas, I have a question for you. yo tengo una pregunta para ustedes. If Jesus taught all believers can speak in other tongues, Jesucristo les dijo que todos los creyentes iban a hablar en lenguas. do you think that Paul would be coming against the teaching of Jesus? ¿Ustedes creen que Pablo estaba en contra de lo que Jesucristo había hablado? No, everybody say no. 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 So if Jesus said believers can speak in new tongues, Jesucristo dijo que todos los creyentes iban a hablar en lenguas. Paul was clarifying something Pablo lo puso más en claro within the church. a la iglesia. So he said that not all are going to speak in Les tongues dijo, no todos van a hablar en lenguas. within the church. A la iglesia. Everybody say the church. A la iglesia. The church. A la So let's iglesia. read this. 1 Corinthians 14. Primera de Corintios capítulo 14. It says, pursue love, ¿Mande? pursue love, O persuadiendo. and desire spiritual gifts. Persuadiendo, decían el don del Espíritu. But rather that you prophesy. Es mejor que el espíritu de profecía. For he who speaks in an unknown tongue, Porque los que hablan en nuevas lenguas he doesn't talk to man, no le hablan a los hombres, but he talks to God. pero si le hablan a Dios, No man understands him. ningún hombre le va a You see, entender. Paul is talking about when we're having a church service, Pablo les está hablando aquí a las personas en un culto. so he's trying to bring order. Él estaba tratando de traer Everybody orden. say order. Todos digan orden, Say order. orden. Everybody say order. Todos digan orden. So he's bringing order within a church. Ellos estaba trayendo orden a las iglesias, Pablo, And he's giving us instruction. y les estaba instruyendo. And he's telling us that if I stood up and I prayed in tongues, Él estaba diciendo, si yo me paro y empiezo a hablar en nuevas lenguas, who am I talking to? ¿a quién estoy hablando? Everybody point up and say God. Todos digan a Dios, apunten para arriba a Dios. So okay, so then why would I stand up in front of you ¿Por qué yo estoy enfrente de ustedes and speak in other tongues? hablando en otras lenguas? You're not going to understand. Si no vas a entender. So who is that prayer for? ¿Esa oración para quién es? Everybody say me. Todos digan para mí. Say me. It's Para me. mí. Who gets edified when you pray in other tongues? Cuando hablan en lenguas, ¿quién es el que se edifica? Me. Everybody say me. Todos digan yo. So it mío. doesn't have anything to do with the church. It has No. everything to do with No you. tiene nada que ver con la iglesia, es personal para mí. But listen to what he goes on to say. But he says, he's telling us he wants us to prophesy. He says, but he who prophesies, Dice que todos los que profetizan he speaks to men le hablan a los hombres for edification. para edificarlos. So if I stood up here Si yo me paro aquí and I said, Pastor, stand up, y yo le digo, pastor, póngase de pie, and I said, Pastor, there's going to be a man come from the jungle, y le debo a decir, pastor, va a venir un hombre allá de la selva, and I prophesy and I said, he's going to give you 1,000,000 soles. y si yo le digo, va a salir un hombre de la selva y le va a dar 1,000,000 de soles, Pastor would say, hallelujah. y el pastor va a decir, aleluya. And then, but then it comes to pass and he gets the 1,000,000 soles. Y, excuse me. Say it comes to pass and he gets the 1,000,000 soles. Y cuando otro viene y le da 100 millones de soles, Who's being edified? ¿quién se va a edificar? El pastor. The pastor, amen? Él- So él- if I stood up and prophesied to you, Y si- who's being edified? Si yo me paro aquí y empiezo a profetizarte, ¿quién es el que se va a edificar? You. Ustedes se van a Everybody say edificar. you. Todos digan yo. Okay, but if I stood up here and spoke in other tongues, Pero who's si- being edified? Pero si yo me paro aquí y empiezan a hablar en lenguas, ¿quién se va a edificar? Me. Yo. So why would I get in front of you and start to speak in other tongues? Entonces, ¿por qué yo me voy a parar enfrente de ustedes y hablar en otras lenguas? So Paul's saying when I get in front of you, he's rathering that I would prophesy, because if I prophesy, who's going to be built up? Dice Pablo que cuando él se está enfrente de su iglesia, dice que por qué voy a hablar en lenguas, que profetizar le habla a los hombres Amen. y a lenguas me habla a mí. Amen? Amén, Amen? amén, amén.
But is Paul saying that not all believers can speak in tongues when they're by themselves? Pero dice que no todos los creyentes van a hablar en lenguas cuando estén solos. No. Dice, no. But are all believers going to speak in tongues when they come to church? Pero cuando vengan todos los creyentes de la iglesia van a hablar en lenguas. No. No, Everybody tampoco. say no. No, tampoco. Why? ¿Por qué? Because you're not talking to me. Porque tú no me estás hablando a mí cuando hablas en lenguas. You're talking to God. Tú hablas con Dios. So when should you do that? ¿Cuándo es cuando tú deberías de hacer eso? Everybody say when you're alone with God. Cuando tú estás a solas con Dios. Todos digan cuando yo estoy a solas con Dios. Hallelujah. So Jesus said all believers can speak with new tongues. Dice Pablo que todos los creyentes deben de hablar en nuevas lenguas. But Paul said not everybody's going to speak in other tongues. Perdón, Jesucristo dijo que todos van a hablar en nuevas lenguas, pero Pablo dice que no todos hablan en lenguas nuevas. But Jesus was saying that all believers, Pero Jesucristo dijo que todos los when they're creyentes, by themselves, cuando estén a solos, should be able to speak in other tongues. ellos pueden hablar en nuevas lenguas. Why? ¿Por qué? Who are you talking to? ¿A quién le estás hablando? Everybody point up and say God. Todos apunten y digan adiós. Dios. Adiós. So it's the will of God for you to be able to speak in tongues when you're in your prayer closet, Esa es la voluntad de Dios, que tú hables en nuevas lenguas cuando tú estás a solas because con you're Dios. going to receive edification. Porque tú eres la que vas a recibir la edificación. But if you come to church, Pero si tú vienes a la iglesia, is it the will of God for everybody to speak in tongues? es la voluntad de Dios hablar en lenguas. No. No. Why? ¿Por qué? Because it's going to cause confusion. Porque cuando estás en la iglesia y todos empiezan a hablar en nuevas lenguas, va a haber una confusión. Amen? Amén. Verse 4, for he who speaks in an unknown tongue, Versículo 4. Pero todos los que hablan en nuevas lenguas he edifies himself. se edifican a sí Oh, mismos. but look, but he who prophesies, Pero cuando profetizan, he edifies the church. se edifican la iglesia. But then Paul says, I wish you all spoke in tongues. ¿Qué creen? Que allí dice que dice Pablo, deseo que todos Oh, we hablen know en that he lenguas. means that by yourself. Pero él quiere decir cuando estén a solas. Because when you're by yourself and you're speaking in tongues, who are Porque- you talking to? Porque cuando tú estás a solas y empiezas a hablar en lenguas, ¿a quién le estás hablando? God. A Dios. But he said, but Pero I would rather that you prophesy, yo, en lugar de profetizar, because greater is he that prophesies porque grande es el que profetiza, than he that speaks in tongues, que el que habla en lenguas, unless al menos he interprets, que haya un intérprete. that the church may receive edification. Al menos que haya en la iglesia alguien quien interprete el don de lenguas para que con el fin de que la iglesia sea edificada. So Paul is bringing order Entonces lo que está haciendo Pablo está trayendo orden a la iglesia. to church. A la iglesia. But Paul is not coming against Jesus, Jesucristo, Pablo, él no vino a hablar en contra de lo que Jesucristo who said enseñaba. that believers can speak with new tongues. Dice, él vino a decirles que todos los creyentes pueden hablar en Everybody lenguas. say hallelujah. Todos digan aleluya. Everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. Hallelujah. If we keep reading, Si seguimos leyendo, he says that what is the conclusion then in 15? en el versículo 15 dice, ¿cuál es la conclusión? I'll pray in the Spirit, El orar en espíritu, but then I'm going to pray with my understanding. pero también voy a orar con el I'm going to entendimiento. sing in the Spirit. I'm going to sing in the Voy Spirit, a cantar en el espíritu and I'm going to sing with my y understanding. también voy a cantar en mi entendimiento. Otherwise, if you don't sing in your understanding, De otra forma, si no cantas con tu entendimiento, how will others bless with you ¿cómo otros que están contigo van a ser if they're bendecidos uninformed and they don't know? si ellos no entienden? Since they do not understand what you say. Porque ellos no entienden lo que tú estás diciendo. So are you supposed to get up and speak in tongues in front of people? Entonces, ¿se supone que tú debes de pararte y hablar en lenguas a otra persona? No. No. Unless Al menos you can interpret it. que haya un intérprete. But if you can't interpret it, Pero si tú no puedes interpretar, who are you talking to? ¿a quién estás hablando? Dios. A Dios. Who's being edified? ¿Quién se está edificando? Me. Everybody say me. Todos digan, a mí. So he's saying that you should be able to speak in tongues by yourself. Él no dice que está prohibido orar en lenguas cuando hablas en lenguas tú solo, But when you come to church, pero cuando vienes a la iglesia it's better that you prophesy. es mejor que tú profetices. Because if you pray in tongues and no one interprets, Porque si hablas en lenguas y no hay nadie quien interprete, the church will not be edified. la iglesia no va a ser edificada. Oh, hallelujah. So let's keep Hallelujah. reading.
Hay que seguir leyendo. Verse 18, El versículo 18. look what Paul says. Fíjese lo que Pablo dice. I thank my God. Yo le doy gracias a Dios. I speak in tongues. Le doy gracias a Dios porque yo hablo en More. lenguas más, More. más, More más. than you all. que todos ustedes. Yet, Yeah. in the church, Y en la iglesia. in the church, En la iglesia. in the church, En la iglesia. I would rather speak 5 words with my own understanding Es mejor hablar 5 palabras con mi than entendimiento 10,000 words in an unknown tongue. que 10,000 palabras en lengua. Why? ¿Por qué? Okay, so Paul just said he speaks in tongues more than you all. Y Pablo aquí está diciendo que él habla en lenguas más que ni nadie. Where was he doing that? ¿En dónde es donde él hacía eso? When he was alone, Cuando él estaba solo. when he was by himself. Cuando él estaba solas. Why was he doing that? ¿Por qué él hacía eso? What happens when you speak in tongues? ¿Qué es lo que pasa cuando hablas en lengua? Who are you talking to? ¿A quién le hablas? Everybody point up and say God. Todos apunten a Dios. Who's being edified? ¿Quién es el que se Everybody edifica? point at yourself and say me. Todos apúntense a ustedes, yo. So Paul's saying that I speak with more tongues than all of you, Pablo aquí está diciendo que él habla en lenguas más que yet nadie. when I'm in church, Pero cuando esté en la iglesia, he says I don't. yo no hablo en I will lenguas. only say words you can understand Yo hablo solamente palabras que ustedes me entienden so that you can be edified. para que tú puedas ser edificado. He's giving order in the church. Él estaba trayendo orden en la iglesia. Everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. Verse 23. Excuse me? Verse 23. Versículo 23. It says, therefore, Por lo tanto, if the whole church comes together in one place si toda la iglesia viene a un solo lugar and all speak with tongues, y todos hablan en lenguas, and there comes in those who are uninformed or unbelievers, si lo hacen en frente de los que no son creyentes, will they not say you're mad? ¿qué dice? I don't know. Dirán que están locos. O sea, van a pensar que todos están Oh, but locos, look, but if all prophesy pero si todos and profetizan an unbeliever or uninformed comes in, y si los que no son creyentes vienen a oír, he's convicted and convinced. ellos traen convicción And the y se secrets of his convencen. hearts are made revealed, and he falls down and he worships God. A ver, léale. The secrets of his hearts are made manifest, El secreto de su corazón va a ser manifestado and he falls down and he worships God. y se va a alabar a Dios. Verse 26. Versículo 26. How is it then, brethren, ¿Quieres, hermano? Sí. whenever you come together, Cuando todos se reúnen, each of you has a song, cada uno de ustedes trae un canto, each of you Salmo, has a salmo. teaching, each of you has a teaching, todos traen una enseñanza, right? Each of you has a revelation, todos traen una revelación. another one has an interpretation. But listen to what he says. He says, let all things be done with order and edification. Porque Pablo está trayendo orden a toda la iglesia. Amen? Amén. He's setting order. Everybody say order. Todos digan orden. So then he says, if anyone speaks in an unknown tongue, Y si todos hablaran en lenguas, let it be by 2 or 3 at the most, que sean 2 o 3 por lo menos, but let one interpret. pero que se haya un intérprete. But then he says, if there's no interpreter, Pero si no hay intérprete, this is so important. Read this with me. por favor, esto es muy importante, léanlo conmigo. Verse 28. El versículo 28. If there is no interpreter, Si no hay intérprete, let him speak to himself permítanle que él hable a solas. and to God. Asimismo a Dios. Hallelujah. Aleluya. Everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. So Paul's saying if you cannot interpret, Y dice Pablo que si no hay un intérprete, does he tell you to quit speaking in tongues entirely? ellos les están hablando a todos que ya no hablen en lengua. No. No. He says you could speak to who? Tú le puedes hablar a quién? Yourself A ti and to God. y a Dios. Which means nobody else should hear you. De esa forma ninguno va a darse cuenta. Because if you speak in an unknown tongue as a believer, Porque si tú hablas en nuevas lenguas como creyente, who are you talking to? ¿a quién estás hablando? Everybody point up. Todos se apunten a Dios. Dios. A Dios. Who's being edified? ¿Quién va a ser edificado? You.
Tú. So when does God want you to do that? Entonces, ¿cuándo es cuando Dios quiere que hablas en lenguas? When you're alone. Cuando tú estás a solas. So when en tu Jesus cuarto. said all believers can speak with new tongues, Jesucristo les dijo, todo el creyente va a hablar en lengua. his intention is for you to be baptized with the Holy Spirit and fire. Su intención de Jesucristo era que tú fueras bautizado So con el the Holy Espíritu Spirit Santo will y come el upon fuego, you. para que el Espíritu Santo caiga sobre And ti then the Holy Spirit will bring a language to y que you. el Espíritu Santo traiga a ti un idioma nuevo, un And the lenguaje language nuevo. is other tongues. Y el idioma es un idioma nuevo. And when the language of other tongues comes, Y cuando el hablar en lenguas viene, es un nuevo there's a idioma, reason for it. hay una razón. Amen. So Holy Spirit wants every believer to be baptized, El Espíritu Santo que todos quieren sean bautizados. and he wants you to receive the Holy Spirit upon you, Y Él quiere que todos reciban del Espíritu Santo but sobre he ti. brings a language, Pero Él trae el hablar en lenguas. and the language is the language Jesus said all believers could speak in. Y ese nuevo lenguaje fue el que dijo Jesucristo que todo el creyente iba a traer. And it's other tongues. Es sobre otras lenguas. But that language is for your own personal development with your relationship with God, Pero ese lenguaje es para tu propio beneficio, para que tengas una relación so that you directamente could con be Dios. edified, you could be built Para up, que you tú can grow puedas in the Spirit. edificarte, para que tú puedas crecer en el Espíritu. So when the Holy Spirit comes upon you, Para cuando el Espíritu Santo venga and sobre you ti start to speak in other tongues, y empiezas a hablar en nuevas lenguas, that's for you to take into your own personal prayer closet. eso es para que tú vayas a hablar en lenguas en tu tiempo devocional, toda sola. Because if you're speaking in other tongues, who does the Bible say you're talking to? Porque si tú hablas en nuevas lenguas, ¿quién es a quién estás hablando Everybody tú? point up and say God. Todos apunten a Dios. You're talking to A Dios. God. A Dios. Who's being edified? ¿Quién se está edificando? You. Tú. So God intends for every believer to learn how to pray in other tongues so they Entonces- could be built up in their personal Entonces, relationship with Him. Dios quiere que todos hablen en lenguas para que todos sean edificados y vengan a ser uno solo. And it's a practical reason why. Y ya hay una razón práctica el por qué. God wants you to grow. Dios quiere que crezcas. He knows when you speak in other Él tongues, sabe que cuando tú hablas en otras lenguas, it's like you're getting on your phone es como cuando tú agarras el teléfono and there's a number, y marcas un número. and the number says God. Y el número que marcas dice And you Dios. type in the number, boop, 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 Y empiezas a marcar el número and you hit call, hablas. and it starts to ring, Y ring, está sonando el teléfono. and God in heaven, ring. Y el teléfono de Dios está He picks up timbrando. the phone, Él levanta el teléfono and he says, "Hello, my child." y él dice, hola mis hijos, ¿cómo And as you're están? speaking in other tongues, you start to be built up on your most holy faith. Están hablando en nuevas lenguas para edificarte en tu fe. And you start to grow in communication. Y estar creciendo, edificándote a The ti devil mismo. is lying to you, telling you that it's not the will of God for you to speak in El tongues. diablo te ha estado engañando diciéndote que no es la voluntad de Dios al hablar en lenguas. Because he knows. Porque él sabe. He doesn't want you to have access to that phone. Porque el diablo no quiere que tú tengas acceso de hablarle a Dios en He's otras trying lenguas. to make sure you stay away from that phone. Porque el trabajo del diablo, él quiere que tú te permanezcas Because lejos de he Dios. knows as soon as you pick up that phone, Porque el diablo sabe que mientras de que as tú soon agarres as el you start teléfono, praying in other tongues, él sabe el diablo que mientras de que tú empiezas a hablar de otras your lenguas, spirit's directly connected to God, el Espíritu contacting Santo Him. te conecta directamente con Dios para hablar And con you're él. going to start to Y tú vas a grow. empezar entonces a crecer. Oh, everybody say hallelujah. Todos digan aleluya. Listen to me. Listen to me. Ya, escuchen. I could tell almost every single one of you in here cannot speak in tongues. Yo puedo casi estar seguro que ninguno de ustedes habla en lenguas. A few of you can. Algunos de ustedes sí, Almost every single one of you can't. pero ¿say again? Almost every single one of you can't. Pero la mayoría de ustedes no hablan en And lenguas. listen to me, I believe it's the will of God for you to be filled with the Holy Spirit today. Yo creo que es la voluntad de Dios que hoy en este día tú Right recibas now. el don del Espíritu, And el He don de wants you lenguas. to receive this by faith. Que tú lo puedas recibir hoy en este día por And fe. so we're going to call for prayer. Vamos a hacer un llamado para